Hola a todos amigos, ¿cómo están? Yo soy Sara y bienvenidos en un nuevo episodio de mi podcast Notas de Sara. Este es el episodio 2, en el cual vamos a hablar de una filosofía o una técnica con la cual pueden lograr cualquier cosa. El fake it till you make it. Bueno, antes de empezar, les recuerdo que acá abajo pueden encontrar todos los enlaces de mis otras redes sociales, sobre todo Instagram, porque voy a estar creando como unas encuestas, se dice, a donde voy a preguntarles qué piensan de las temáticas de los próximos videos, porque voy a leer algunas respuestas después en los videos como para crear un poco más de interactividad. Encuentran también la versión Spotify del podcast y van a encontrar mi canal en italiano, porque claramente yo hablo también italiano, y la versión de Spotify en italiano del podcast. Así que ahí lo encuentran todo. Bueno, esta técnica psicológica, que no sé si es algo que fue estudiado o no sé de dónde salió, pero yo la primera vez claramente la vi en internet, se puede traducir con el fingir hasta lograrlo. Fingir algo, portarse de una manera que es distinta a cómo somos para lograr algo. Claramente, dicho de esta manera, puede parecer algo negativo, algo malo, porque nos estamos portando de una manera distinta a como somos nosotros, porque siempre nos contaron que tenemos que ser auténticos, ¿no? El mundo está un poco polarizado, o sea, de un lado están las personas que te dicen que tenés que ser súper auténtico, siempre te tenés que mostrar como sos, sin fingir nada, y del otro lado tenemos el pensamiento que todo tiene que ser muy construido, que todo es realmente es falso. Es una idea para mí muy avalorada de las redes sociales, donde todo nos parece perfecto cuando realmente no lo es. Ahora les voy a explicar cómo yo utilicé esta técnica para transformar mi carácter, y simplemente les quiero demostrar que es algo que le puede ser muy útil en algunas situaciones en las cuales, digamos, se encuentran en dificultad y querrían ser de una manera distinta, cuando en realidad, qué sé yo, tienen un carácter un poco cerrado y les cuesta un poco desbloquearse. Pero es una técnica que se puede utilizar, yo creo, en todos los ámbitos de la vida. A ver, les cuento una anécdota, porque en el video anterior les había contado del hecho que yo era una persona de chiquita muy introvertida, muy cerrada. Y simplemente cuando llegué al primer año, acá en Italia se llama la escuela media, que va desde los 11 hasta los 13, 14 años, y claramente está un poco en una edad, digamos, adolescencia casi, en la cual todo el mundo se transforma. O sea, tu mundo y vos mismo querés transformarte, querés ser una persona distinta. Y yo había, digamos, siempre me habían dicho que yo era una persona un poco cerrada, así que no hablaba mucho, y yo quería ser una persona distinta. Yo quería tener más amigas, yo quería ser esa chica un poco más extrovertida que había visto, qué sé yo, en todas las novelas de Disney, ¿no? Y resulta que simplemente yo hice lo que un nene, porque esta es una técnica, yo pienso, muy infantil, pero súper efectiva. Yo hice lo que cualquier nene hace cuando quiere algo, o sea, fingir. O sea, un nene cuando quiere un caballo, simplemente agarra el palo de una escoba y dice que es un caballo. Y juega así, porque en su cabeza ese es un caballo. Y nada, y yo empecé a actuar imitando a una persona que claramente había visto en una novela de Disney, que era Ariana Grande, era Cat en Victorious, no sé cómo se llama en español, porque en español tienen esta costumbre de cambiar todos los títulos y le dan algunos títulos que les juro, o sea, me hace reír, me hace cagarle de la risa los títulos que le dan, pero está bien. Y nada, yo empecé a portarme como hacía Cat de Victorious, y empecé tipo a decir boludeces tipo de la nada, o sea, todos estaban en silencio y yo decía una boludez. Empecé a decir cosas fuera de contexto, empecé a decir mi idea, aunque si nadie me lo había preguntado, no en una manera muy, digamos, que molestara a las otras personas, porque
tenía todavía mi carácter de nacimiento, una persona muy centrada era, y soy, y me daba cuenta que en algunas situaciones, en algunos momentos, era tipo que no se daba para decir algunas cosas, pero era como que era un poco más impulsiva y decía cosas o actuaba de una manera también mucho más espontánea, se puede decir así. Y resulta que esto me favoreció muchísimo porque yo en un año, cuando llegué a tener 12, era como otra persona. Claramente en algunas situaciones todavía no lograba ser la persona que quería, súper extrovertida, súper así abierta, amigable, pero yo me acuerdo que todos, hasta mis profesores, se dieron cuenta del cambio que había dado. Y esto no era solamente porque en la adolescencia todos cambian, ¿no? Esto era porque yo me acuerdo que me había puesto en la cabeza la idea que yo quería cambiar y quería ser como Kat de Victorious, que era un poco tonta también. Y esto no se los aconsejo, pero digamos que el actuar un poco también como tonta, como la que dice una pavada y no le importa decir una pavada porque ni siquiera sabe que está diciendo una pavada, me ayudó muchísimo como a cambiar esa programación mental que tenía yo. Me hizo clic algo en la cabeza y yo me liberé de toda esta cosa y empecé a hacer cosas que claramente me daban miedo, hablar y cosas de este tipo. Y fue como una escalera, claramente. No es que de un día para el otro yo empecé a portarme como Kat de Victorious y era la persona más extrovertida del mundo, pero realmente fue algo que me ayudó en mi vida a mejorar mi personalidad, porque ahora mi personalidad me gusta muchísimo. Y otra cosa más, tuve un montón de veces que reindirizarme, creo que puedo decir así, porque claro que no podía pasar toda mi vida y toda mi adolescencia portándome como una tonta de una telenovela, de una novela de Disney, y claramente estuve un poco modificando mi carácter y cómo actuaba y me funcionó. O sea, es súper efectiva esta cosa, pero atención, porque el fake it till you make it, el fingir hasta lograrlo, no es algo malo. Este es un instrumento que ustedes tienen que usar, o pueden usar si quieren, si no, no, para construir la persona y la vida, digamos, entre comillas, de sus sueños. ¿Por qué? Porque modificando la manera en la cual vos te percibís a vos mismo, vos vas a actuar de manera distinta. Es algo consecuencial. O sea, vos modificás cómo te percibís y de consecuencia, se dice así, actúas de una manera distinta. Yo, en mi cabeza dije, soy una persona extrovertida que dice pavadas y no le importa nada, y yo empecé a hacerlo y me convencí, más lo hacía y más me convencía. Bueno, ahora les voy a pasar algunos tips de cómo pueden utilizar esta técnica en lo concreto para crear la personalidad que quieren y poder lograr las cosas que esa personalidad, esa idea que ustedes tienen de la persona mejor, entre comillas, que pueden ser, puede lograr. Porque digamos que en una situación actual, no sé, ustedes piensan tipo, ay, sí, la persona que me gustaría ser tiene un negocio, tiene un emprendimiento, gana mucha plata, ¿no? Pero yo no, porque claramente no soy esa persona. Pero en realidad, si ustedes modifican la manera en la cual se perciben a vosotros mismos, pueden inventar esa persona para poder lograr las cosas que quieran. Y bueno, el primer tip claramente es la visualización. O sea, ponerse ahí a pensar de la manera, digamos, más auténtica. En este caso sí, porque tienen que ser auténticos, reales y sinceros con vosotros mismos. Y pensar en qué tipo de persona quieren transformarse, quieren ser. ¿Cuáles cualidades tiene esta persona? ¿Cuáles rasgos caracteriales? También cómo se ve de forma externa, digamos. Esto no es algo que hay que demonizar, tipo, ay no, la forma exterior de las cosas es algo. No, o sea, vivimos en un mundo que es también material y es importante eso también. Después de haber visualizado la persona, tener claro
quién queremos ser, cómo queremos ser. La segunda cosa es modificar nuestro lenguaje corporal. Porque les aseguro que más aún de cómo te vestís, cómo te moves es súper importante. O sea, imagínense. Si yo estuviera haciendo este podcast, si lo están viendo en YouTube, bueno, me pueden ver tipo así. Y sí, sin mover las manos, como toda cerrada, ustedes podrían percibir que yo me estoy avergonzando de lo que estoy haciendo. No estoy moviendo las manos, no estoy abierta hacia ustedes. Tengo miedo de lo que pueden decir, así que me cierro toda, hablo bajito. En vez no. Tienen que trabajar muchísimo en estar derechos con la espalda, cosa que yo no hago, porque si mi papá escucha esta cosa me va a decir, ay, pero yo siempre te digo que tenés que estar derecha y nunca estás derecha. Bueno, papá, ok. Y mirar a los ojos, si no, miren a la nariz de la persona con la cual están hablando y abrir mucho las manos, o sea, usar las manos como para comunicar a las personas que ustedes están firmes y seguros de lo que están diciendo, que no tienen miedo a mirarlos a los ojos y usar las manos como para decir que están abiertos a confrontarse con estas personas, que no tienen miedo, ¿ok? Y esto es súper poderoso y yo les aconsejo de probar esta cosa enfrente de un espejo, como para ver cómo ustedes se ven, o también con el celular. El tercer tip son las afirmaciones y los monólogos, que para mí son aún más poderosos. ¿Por qué? Porque las afirmaciones que yo uso, claro, me funcionan, pero a veces, para mí que soy una persona bastante racional, yo me considero así, aunque sí parezco loca, a veces es como que mi cabeza crea una barrera que me hace pensar que lo que estoy diciendo es súper construido. O sea, tipo, yo que repito, soy linda, soy mi mejor versión, tengo la casa de mis sueños, soy poderosa, puedo lidiar con todo. O sea, en algunos momentos puede ser que funcione, como cuando estoy en el mood, cuando estoy todo bien, pero cuando estás súper mal, puede ser que las afirmaciones positivas sean aún más abrumadoras o que te rompan las bolas, ¿ok? Así que para mí son mucho más poderosos los monólogos. O sea, para mí todas las chicas del mundo en algún día de sus vidas fingieron de estar grabando un video para YouTube, para TikTok, para lo que quieran. Y ustedes tienen que hacer la misma cosa haciendo monólogos. No necesariamente tienen que grabarse, no para nada, porque capaz que le da un poco de cosa, tipo mirarse de nuevo. No. Simplemente ustedes están ahí, qué sé yo, lavando los platos o sentados, no sé, maquillándose, preparándose, y ustedes empiezan a hablar sobre algo que les interesa, algo, su pasión, su trabajo, sus capacidades, ¿no? En el trabajo que siempre nos infravaloramos, ¿no? Tipo, ay, esto no lo sé hacer muy bien. No. Ustedes empiezan a hablar de todas estas cosas de la manera mejor posible. Tipo, ay, sí, yo hago fotos hace 10 años, soy muy capaz en la edición y también soy un videógrafo, así que grabo videos, los edito, utilizo muchísimos programas de edición de videos con efectos particulares, qué sé yo. Se lo inventan todo y hacen un monólogo, como si estuvieran haciendo o un video de YouTube o un TED Talk. Y les aseguro que esto les puede ayudar muchísimo en situaciones como cuando están hablando con otra persona que no conocen o que les pregunta acerca de sus pasiones, sus capacidades, su trabajo, que son esas situaciones en las cuales nosotros nos infravaloramos muchísimo. Hablamos de nosotros mismos como personas tipo común y corrientes que no saben hacer nada de particular. Pero les aseguro, si ustedes empiezan a hablar de ustedes mismos con esa actitud y esa seguridad que les dije ahora, literalmente todo va a cambiar. Va a cambiar cómo las personas de afuera los perciben, pero también cómo ustedes se perciben a ustedes mismos, vosotros mismos, como lo tengo que decir. Y les aseguro que esto es clave.
la manera en la cual vos hablas de vos mismo es súper importante. Y última cosa, es muy importante también cómo te ves. Y con esto yo no quiero decir que soy una persona a la cual le interesa de una manera maniacal cómo se ven las cosas y las personas, pero en algunas situaciones verse bien es importantísimo. Y con esto yo no quiero decir que necesites 1000 cosas para hacerte una skincare completa y 1000 cosas para maquillarte como una profesional. Y ni siquiera que necesites la ropa más cara que existe en el mercado para verte bien. No, yo soy una súper creyente del concepto de less is more, o sea, del menos es más, del minimalismo. Pero te aseguro que el vestirse con algo que te queda bien, que vos sabés que tenés en el armario, tipo, ay, eso me queda re bien. Y simplemente limpiarte, o sea, bañarte, lavarte el pelo, lavarte las manos, si querés maquillarte, si no, no. Eso es lo básico como para mirarte en el espejo y decir, hoy me veo y sé que soy mi mejor versión. Va a ir todo bien. Eso hace para mí la diferencia. O sea, si vos te presentás en un lugar para un trabajo y tenés el pijama, no te lavaste el pelo, te lo dejaste así, todo malo, literalmente no podrás sentir la misma seguridad que sentirías con esa, qué sé yo, esa blusa y ese pantalón y esas zapatillas que vos pensás, tipo, que son lo más. No, es imposible, porque es la forma en la cual vos te percibís, ¿ok? No es simplemente cómo te están mirando los demás, los de afuera. Es cómo te sentís vos adentro, que es clave. Pero está también relacionado, como les estoy diciendo, con cómo luces afuera. Ah, y hablando de 12 productos de skincare, 10.000 camisetas, en el próximo episodio creo que voy a hablar del consumismo. Así que quédense al tanto con las cosas que voy haciendo, síganme en todas mis redes y nada, les quería decir porque me acordé. Y bueno, los tips para aplicar el fake it till you make it eran estos. Les voy a recordar una cosa muy importante, o sea que los viajes, los percursos, no son todos iguales y no son todos lineares. O sea, nosotros pensamos que cuando estamos haciendo un percurso de progreso, todo va a ser tipo de acá para acá. No sé cómo se llaman las funciones estas matemáticas, todas derechas. Pero no. O sea, los percursos tienen subidas, bajadas, subidas y bajadas. Muy bajo y muy alto. Y no tenemos que tener miedo a esto. Es súper natural a veces sentirse bien y a veces sentir que queremos ser nuestra mejor versión y que nos sale fingir eso. Y a veces tipo pensar que lo estamos haciendo todo mal y percibir todo como súper negativo. Pero no tenemos que rendirnos, absolutamente no. Porque más te entrenás a lidiar con estas bajadas y subidas y más te sale, digamos, fácil hacerlo. Este episodio se termina acá con este consejo. Les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales que encuentran acá abajo. Les recuerdo que existe la versión Spotify de este podcast que encuentran acá abajo y que existe el canal en italiano de los podcasts y la versión en italiano en Spotify del podcast. Así que nos vemos. Síganme en todas las redes porque ahí se vienen cosas. Y les mando un beso muy grande. Chao. Y vayan a bequearlo porque esa es la clave para tener todo lo que quieran. Chao.